Gloria a Jesús. Señor, gracias por tu presencia, Padre Santo. Gracias por tu inmenso amor. Impúlsanos, Señor, a hacer toda buena obra. Padre, enséñanos aquellas que ya has preparado de antemano. Dios mío, queremos aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy es 12 de octubre, Día de la Hispanidad, ¿no? Ustedes lo conocen, ¿no? El Día de la Hispanidad. Muchos, claro. Nosotros aquí, yo conocí antes el Día de las Fuerzas Armadas, porque aquí en España pues se celebra y hoy están desfilando ahí en la Castellana. Y bueno, como ustedes saben, pues nosotros tenemos monarquía y tenemos un jefe de Estado, que es el rey, ¿no? Felipe VI, y tiene pues el cargo máximo militar, que es el de capitán general de los ejércitos o de la Armada española, en este caso aquí en España. Yo no sé, hay países que no tienen rey, pero aquí en Europa, pues bueno, hay algunos que aún tienen rey, aunque es algo figurante al final, porque no es el gobierno el que toma las decisiones, pero hay cosas que tienen que consultar al rey. Pero les quiero decir que nosotros tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, y el cargo que tiene es el Dios de los ejércitos. O sea, no ni capitán general ni nada, Dios de los ejércitos. Amén. Mar, aire y tierra. Y como tal, pues nosotros tenemos que alistarnos para la batalla. Somos llamados y venimos a ser. A mí me gusta a veces decir, cuando comparto con algunas personas, ¿no? Aparte de decir, bueno, pues soy cristiano o evangélico, o en algunos momentos más profundos a lo mejor, porque no todo el mundo dice que eres un hijo de Dios y dice, madre mía, ¿no? Habrá caído del cielo o discípulo, imagínate. Me acuerdo cuando hace tiempo visitábamos las instalaciones de la H, donde se hace el discipulado, y de repente el que estaba en el micrófono allí decía, por favor, atención, que sonaba el ting, tong, ting, los discípulos que bajen a la recepción. Y claro, el que decía, a ver, y miraban como el cielo, van a bajar los discípulos. Nosotros tenemos un llamado, y es un llamado a alistarnos a filas y vivir como un ejército. A mí me gusta muchas veces decir, bueno, pues me he enrolado, ¿verdad? Como el que se enrola en la vida militar, no la misma que la vida civil. Y los cristianos al final vivimos como en una... Dios quiere enseñarnos, adiestrarnos, ¿verdad? Como una vida militar en esa disciplina, aunque sabemos que es un padre. Al final es un padre el que disciplina, no lo tenemos como, o antes como estábamos cantando, Dios temible. Sí, Dios es temible, pero no tiene que ser temible para nosotros, ni buscarle de esa manera, ni pretender buscarle o tener ese miedo, ¿no? Al acercarnos a Dios. O sea, que le podemos tener como rey, le podemos tener como también nuestro capitán general, si le queremos llamar, o el capitán de capitanes, el Señor de señores, el padre de familia. Tú fíjate cuántos atributos puede tener el Señor, pero es el máximo. Y a Él nos tenemos que rendir y tenemos que buscar la diestra, ese adiestramiento que viene de parte de Él, que es ni más ni menos que la enseñanza y también dirigirnos, guiarnos. Hoy con nosotros está el Espíritu Santo. Dios lo dejó como consolador, amén. Pero también es el que nos guía y nos adiestra para toda buena obra en nuestras vidas, todas las áreas, para ser un buen esposo, una buena mujer, un buen padre para nuestros hijos, para ser buena persona también, pero no como el mundo nos quiere enseñar, no como ese adiestramiento, sino que venga de parte de Dios. Y para eso pues vamos a recibir también disciplina, vamos a recibir azotes. Por eso la Biblia menciona la vara,
el cayado también, pero la vara, que es la que nos hace pues crecer en los caminos del Señor, pues rectos, con un espíritu recto. Amén. Y también pues alcanzando la perfección que Dios quiere que alcancemos. No la perfección como la que ve el ser humano, ¿sabes?, sino como la que Dios nos quiere mostrar. Amén. Por eso quiero compartir este salmo, que es el Salmo 18, 31, en adelante. Salmos 18, 31 dice: ¿por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Amén. El Señor bendiga su palabra. El rey David cantaba este salmo y él lo tenía claro. Era un hombre de guerra, era un guerrero que no se hizo de la noche a la mañana, sino que tuvo que ser adiestrado. Y no se engrandeció cuando fue aprendiendo cosas, ni quiso apoyarse en su propia fuerza, destreza, ¿verdad? Ni decir, bueno, ahora ya me he vuelto un profesional, soy un guerrero de los buenos, sino siempre reconociendo que era Dios el que adiestraba. Eres tú el que adiestra mis manos para la batalla. Adiestrar las manos para la batalla es en cada situación, en cada área, en cada momento, incluso cuando necesitamos de Dios. Él es la única roca de nuestra salvación, amén, donde hay que edificar y donde nuestros pies tienen que estar bien agarrados como los pies de las ciervas que dice aquí. Amén. Para entesar el arco de bronce, es lo que el otro día compartía el hermano también al devocional, y hablaba de ese arco de bronce. En aquel entonces pues era como la arma más evolucionada, la de última, ¿verdad? Las jabalinas, la espada. La espada representa la palabra de Dios, esa la tenemos que llevar siempre. Yo no sé si llevar la espada contigo, ¿sabes? Y Dios nos tiene que enseñar y adiestrar también a usar la espada. Pero luego había muchas armas más que hay que adiestrarse, ¿sabes? A lo mejor puede ser que, bueno, seas mejor en alguna que otras, y entonces pues nos vamos organizando como ejércitos. Pero están las jabalinas, están lanzas, saber usar el escudo también en defensa. Pero las flechas era lo más, porque las flechas alcanzaban más distancia, más largo. Con la espada solamente puedes pelear quizá 2 o 3 metros y es casi cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Pero los arqueros, eso era tremendo. Y el rey David usaba esa arma que había que tener mucha fuerza, que era el arco de bronce. Pesaba mucho y había que tensar mucho. Por eso él decía que tú eres el que, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Y no cualquiera podía usar ese arco, ya tenía que ser un arquero adiestrado, y aún así muchas de las veces se equivocaba, muchas de las veces quizá no tendría la misma puntería, aunque hubiera aprendido a tirar con el arco de bronce. ¿Qué te quiero decir? Que te quiero hablar de la oración, porque el arco de bronce, el arco, las flechas, las saetas, ¿verdad?, representan esa oración que tenemos que hacer a nuestro Dios. Oración, intercesión, amén. Oración con andando, o sea, sobre la marcha, aprendiendo. Oración, como decimos, ora y elabora, tiene que haber obra. Hace un tiempo, en cuanto a las iglesias cristianas, que estaban más montadas en lo que es la teología, el estudiar la palabra de Dios, pues no oraban mucho,
No tenían la oración como un arma, ¿sabes? Sí, sabían que tenían su comunión con Dios privada, pero no se juntaban para orar porque pensaban que era más importante la letra, aprender la palabra de Dios, el estudio teológico, y lo otro era como evadirse de la realidad. Aunque pienso que hay personas que a lo mejor lo hacen. Me acuerdo que una vez tuvimos un asunto de intervenir rápidamente, casi cuerpo a cuerpo. Tuvimos que reducir a una persona que venía a quemarnos la finca donde vivíamos con una mano en la gasolina y con el otro el fuego. Justamente salía yo con mi esposa, que era el día de nuestro aniversario, y lo identifiqué, venía de lejos. Yo digo, aquel que es de la oscuridad. Llamé al hermano, digo, yo lo conozco, el otro que venía con el coche, y tuvimos rápidamente que salir a intervenir y reducirle a esa persona para que no cometiera esa atrocidad. Hay otros hermanos que se pusieron a orar y le tuve que decir a uno, déjate de orar y actúa, ¿sabes? Luego ya... O sea, quiero decir que hay momentos para todo y hay que aprender a usar las armas que Dios nos da. No valen todas las armas para todo el tipo de problemas, conflictos que vamos a tener. Ni todo nos vale para todas las batallas o todas las guerras. Amén. Al final son guerras de estrategia. Incluso los enemigos siempre están, ¿sabes?, como están ahí ideando a ver cómo atacar al pueblo de Dios, y les mueve a eso. O sea, vienen con estrategias nuevas, y nosotros también tenemos que aprender que nuestras manos sean adiestradas para cada batalla. Amén. Y el que adiestra es el Señor. Él es el Maestro. Y a Él tenemos que acudir, y a Él tenemos que dar la gloria cuando obtenemos victoria. Amén. En cada una de las áreas. Y si no vencemos, es porque quizá algo no hemos hecho bien. Entonces no le echemos la culpa a nadie, ni echemos balones fuera, ni menos a Dios, sino acerquémonos confiadamente. Él quiere adiestrarnos, Él quiere prepararnos para la batalla. Amén. No solamente, el otro día hablábamos, podemos pretender vivir de la gracia de Dios y ya está, y Dios es el que hace cham, y aparezco a tu lado, y no sé, como si fuera un Dios de magia, de poder. Sí que hay que confiar, pero si queremos que nuestra fe crezca, aumente, crecer en fe, pues debemos de pelear la buena batalla de la fe, como decía Pablo, ¿sabes? Orando, aprendiendo a orar, buscando al Señor que nos adiestre, dejándonos disciplinar por Dios, tratar por el Padre. Amén. Acerquémonos. Él es un Dios benigno, como decía David aquí. Incluso tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no resbalaron. Esto es súper precioso. Ensanchando mis pasos para no caer. Dios, ¿sabes?, por delante, por detrás, por los lados. Siempre me hace recordar esta anécdota, ¿no? Cuando decía... Hay una anécdota muy famosa de muchos años, hasta los católicos la saben, ¿no? Que siempre decía, él decía, Señor, me has acompañado, ¿sabes?, en los momentos, bueno, en momentos de mi vida buenos. ¿Por qué sé que me acompañaste? Porque veía mis huellas y al lado, en la arena, veía también otras huellas. Sabía que eras tú. Pero en los momentos difíciles solamente quedaron unas huellas, y dijo, ¿por qué me has abandonado o no me has ayudado? Y dice, es que las huellas que hay son las mías, no las tuyas. Te llevo en brazos. Amén. Si no, fíjate que están más hundidas que no veas cómo pesas, ¿eh? Pero me refiero que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Dejar que Él nos adiestre. Nunca vamos a dejar de aprender, y nos vamos a hacer unos profesionales ni del Evangelio, porque ni eso lo pretende Dios. Ni nos tenemos que acercar de esa manera. Ni acercarnos en oración como muchos
decretan, declaran, casi haciéndose más que Dios. Si Dios es un Dios humilde, lleno de amor. No tenemos que orarle para hacer guerra ni contra las personas, porque Dios ama a las personas, más incluso que un sábado de culto, que un domingo, que un ritual religioso. Por eso me agrada el buen samaritano. Esa parábola está llena de amor. El levita y el sacerdote pasaron de largo, no sé si era domingo, y se iban para el culto y dijeron: no, que me esperan. Una vez uno de nuestros pastores compartió, porque le pasó a él. Él tenía que ir a predicar, estaban todos esperando en el culto, y se encontró con una situación en la calle de ayuda, de auxilio, de socorro. Y tuvo que decir: ¿me paro a ayudar? ¿Que se le está haciendo tarde para ir al culto? ¿O es más importante ir al culto a dar la palabra? Al final decidió quedarse. Se acordó de la parábola del buen samaritano. Y yo creo que Dios se agradó. Luego le dio tiempo también de ir al culto después, aunque llegó más tarde. No pasa nada, ¿sabes? Se celebró también la reunión. Amén. Entonces muchas veces vamos a tener que estar ahí. Una vez también son anécdotas que te van pasando y vas aprendiendo para ti mismo, ¿verdad? Estando en la comunidad, pues lo mismo. Estaba enseñando yo a alguien para que fuera responsable, ¿sabes? Por lo menos dándole lo que yo había aprendido de la responsabilidad. Y era un chaval que le gustaba leer mucho la Biblia y buscaba, y eso, digo, a mí me gustó. Digo: estás buscando al Señor, qué bueno. Pero llegado un sábado por la tarde, él era el responsable de la casa y los chicos querían ver una peli, estar ahí un rato en comunión, y él prefirió estar en la cama leyendo la palabra, la Biblia. Y le dije: no, estate con los chicos en este momento. Ya habrá tiempo de leer, ya habrá tiempo de buscar, ¿sabes? Así que renuncia un poco a esto, y no seas tan religioso, y estate con los chavales, que es lo que realmente le va a agradar a Dios. Amén. Y esa es nuestra oración cuando oramos y damos en el blanco, lanzamos, con esa esperanza y así es como nos enseña el Señor en las parábolas también, de que vamos a recibir la respuesta de Dios a su tiempo. Recibiremos la respuesta de Dios. Pero la oración que más va a ser oída, y hemos compartido aquí, la que sabemos que va a llegar, es cuando ya vamos con los deberes hechos. Quiero decir, hemos perdonado al hermano si nos ha ofendido, hemos tenido comunión, tenemos en cuenta a los demás. Va respaldado, ¿sabes?, del amor fraternal y de la solidaridad. Amén. Esas oraciones, date por cuenta que Dios las va a escuchar, le va a agradar. Y no porque lo hagamos de una forma sentimental, como lo hace el mundo en que vivimos. El mundo que vivimos, yo te digo mi opinión, y todas estas personas son infantiles, niños caprichosos que solamente quieren y desean, ¿verdad? Y quiero y tú más y tal. Pues es que lo estamos viendo, cómo se pelean, cómo discuten, no se ponen de acuerdo, pero todo es echarse, y tú más, y tú más, y tú no has hecho esto y tú lo otro. Dios quiere adiestrarnos de una manera de verdad, ¿sabes? Dándole el valor que tiene el ser humano, la persona, la familia, el pueblo, como un ejército bien adiestrado, como van a salir a desfilar esta mañana. Seguro que habrán aprendido los pasos y se los sabrán de memoria, y las armas y manejar y todo, ¿no?, lo que conlleva. Pues así tiene que ser el pueblo, el ejército de Dios. Amén. Proverbios 21:31.
avanzamos ya, nos queda poco. Dice que el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que le da la victoria. Amén. Y ese era David. David como un caballo se alistaba. Yo el primero, ahí. Pero le daba la victoria al Señor. Reconocía que era Dios. Tu diestra me ha sustentado, decía. O sea, hablando ya de... No se olvida. No, oye, gracias Señor por lo que me has enseñado, pero ahora yo ya sé solo. No, tu diestra me ha sustentado. Él reconocía que la victoria venía de parte de Dios. Amén. Hubo un momento que no salió al frente. Ya se quiso quedar en casa cuando ya nos creemos un poquito. Y ahí es donde la lió parda. Se acostó con la mujer del capitán, que lo mandó, ve tú, y ahí en esa ociosidad pues cayó en pecado, aunque luego se arrepintió al Dios de misericordias, ¿sabes? Al que reconocía que había adiestrado sus manos para cada batalla, la había sustentado, y Dios vino con su misericordia, con su perdón, y ese es otro adiestramiento también que necesitamos, ¿verdad? Aprender a arrepentirnos, aprender a perdonar. Amén. Gloria a Jesús. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y también dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Tenemos un llamado de Dios, ¿sabes? Y con un propósito. Y Dios quiere hacernos derechos, adiestrándonos con su diestra. Amén. Para cada batalla. No es que vayas a salir a pelearte con alguien, cuerpo a cuerpo. Porque hay batallas corporales, cuerpo, espíritu, mentales, hay mucho tipo de batallas, anímicas, y tenemos que aprender, pero para eso hay que orar a Dios y sobre todo dejarnos en sus manos, como hacía el rey David. Amén. El rey David era un gran guerrero, ¿sí? Pero siempre le daba la gloria a Dios. Aleluya. Y termino con 2 Corintios 10, 3. La segunda. Pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y también dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Y esa es la disciplina que Dios quiere para nosotros, porque es la mejor. Quiere formarnos como hombres y mujeres derechos,
rectos de espíritu. Amén. Gloria a Jesús. Andamos según la carne, pero no tenemos que militar según la carne, porque nuestra guerra espiritual no la vemos, esa opera en el aire o hasta incluso en nosotros, alrededor nuestra, y esa es la que hay que escudriñar, ¿sabes? Y el único que nos puede adiestrar es el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Que el Señor te bendiga en esta mañana y vamos a orar. Amén. Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu diestra, Padre. Gracias por tus enseñanzas, Señor. Queremos seguir ahondando, Señor, y estando en la roca, que es Cristo, aprendiendo de ti, Señor. Solamente tienes palabras de vida eterna, Señor, y queremos que adiestres nuestras manos para la batalla, que nos enseñes, Señor, a pelear en cada área, en cada situación, Señor, como tú quieres que lo hagamos, Padre. Gracias. Enséñanos a orar, enséñanos, Señor, a cada día dar más en el blanco, dándote siempre la gloria y el poder a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendice, hermanos.